buenas tardes, amados. Es un gusto estar nuevamente contigo compartiendo la palabra de Dios y que seamos edificados en las maneras correctas, amado. No me cansaré de decirte lo que estamos viviendo, un tiempo extremadamente complicado y difícil. Las autoridades de nuestro país han mencionado que en mayo es el mes más complicado en esta pandemia, pero nosotros confiamos en Dios. Gloria al Señor, que Él está con nosotros y Él nos va a librar del día malo. Aleluya. Recuerda que el Salmo 91 dice que plaga no tocará nuestra morada. Aleluya. Y en esta promesa confiamos, creemos y caminamos. Aleluya. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, el tema que vamos a comenzar el día de hoy es la fe y la palabra. Gloria a Cristo. Ahora, es importante que tú y yo podamos contemplar que en griego hay 4 palabras que se traducen como palabra. Y así, aunque suene un poco redundante, ¿verdad? Hay 4 palabras que se traducen como palabra y como vamos a estudiar hoy, se relacionan con la fe en las 4 dimensiones. Gloria a Cristo. Recuerda que la Biblia se escribió en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en este apartado vamos a ver estas 4 traducciones que nos reflejan la palabra. Gloria al Señor. La primera de estas es la palabra rema. Gloria a Cristo. La palabra rema se refiere a una palabra específica de acción inmediata. La palabra rema se refiere a una palabra específica de una acción inmediata. Y por dar un ejemplo, podemos ir a Mateo capítulo 4, versículo 4, gloria a Cristo, y dice: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda que el Señor Jesucristo lo dijo cuando estaba en el desierto. Ahora, un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que contemplar es que esta palabra rema, cuando se traduce en rema, aparece 73 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, si tú y yo estudiamos un poquito y abrimos nuestro corazón, nos daremos cuenta que la fe creativa nos fue dada precisamente para que Dios obre en el acto su palabra y se cumpla en quien le escuche y en quien la crea. Una de las situaciones muy comunes que la gente no ve la operación de Dios es porque no escucha la palabra y no crea la palabra. Y esta situación es un claro impedimento para que la gente pueda ver la manifestación expresa del poder de Dios. Este es un impedimento claro para que las personas puedan ver la manifestación del poder glorioso de Dios en sus vidas. Gloria al Señor. Ahora, pero es muy importante que tú y yo podamos contemplar lo que el Señor Jesucristo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente va a suplir nuestras necesidades físicas. El Señor Jesucristo no solamente va a suplir nuestras necesidades materiales, sino a medida que tú y yo crecemos y comprendemos en las maneras de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor en un compendio total va a suplir todas nuestras necesidades espiritual, alma y cuerpo. Y cuando el Señor Jesucristo menciona esto, recuerdas que el diablo le tentaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. El Señor Jesucristo respondió a esto porque el pan físico Dios lo suple, pero hay un alimento que es extremadamente necesario en este tiempo, máxime los días que estamos viviendo. Es importante que tú y yo seamos alimentados con la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué en este tiempo no estoy compartiendo mensajes emotivos, mensajes emocionantes, mensajes de aliento en una manera almática? Porque este es un alimento, amado. El alimento motivacional que muchos enseñan hoy en día es un alimento pasajero y es un alimento para niños espirituales. Pero cuando una vez nosotros hemos crecido en Dios, cuando tú y yo hemos crecido en las maneras correctas de Dios, vamos a ir a la sustancia, vamos a ir a las verdades carne que nos van a nutrir. Te pongo un ejemplo. Si a un niño preadolescente o infante pones delante de él una pizza, una hamburguesa, o vegetales, o pollo cocido, o inclusive una carne asada,
estoy seguro que la mayoría va a elegir la pizza y la hamburguesa, porque es niño y no alcanza a comprender que su cuerpo necesita nutrientes, necesita proteínas, necesita carbohidratos, necesita una serie de alimentos con el cual van a nutrir integralmente su cuerpo. Se va a ir por lo que más gusta a su paladar, sin importar que esto desarrolle malos hábitos y una desnutrición. En el ámbito espiritual es muy parecido. Hoy en día mucha gente busca la cuestión emocional y mental para satisfacer sus necesidades momentáneas, pero esto no nutre a nadie y no trae un alimento sólido para la iglesia. Ahora es importante que tú y yo, a través de la palabra de Dios, busquemos esta palabra rema, para vivir en la palabra, en la fe creativa de Dios. La palabra rema es cuando Dios, en su gracia y misericordia, abre la escritura. Y de esta escritura hay un fuego y un poder que sale para que la palabra que estás leyendo se vuelva carne, se vuelva vida en tu corazón. Esta es la palabra rema. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a servir a Dios, en julio del 2000, más o menos en esas fechas, más un poquito, bueno, 20 años aproximadamente que empecé a servir a Dios. Yo recuerdo perfectamente la primera palabra rema que Dios me dio, y fue en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Yo recuerdo que yo había leído desde mi infancia este versículo, pero cuando lo leí, después de haber sido bautizado en Espíritu Santo, esta palabra cautivó mi corazón, llenó mi alma y trajo una certeza y una confianza respecto a que Dios siempre me escucha, de que podemos estar confiados plenamente en los planes y propósitos de Dios, y que podemos doblar nuestras rodillas y vivir confiados en que el Señor escucha siempre nuestras plegarias. Y aun cuando avanzamos, sabemos que aún no hemos hablado la oración, la palabra aún no ha salido de nuestra boca y el Señor ya la conoce. Y entonces cuando tú entras en la palabra y esta palabra parece que brinca, parece que brota, parece que hay una luz, unos reflectores que dan sobre este versículo o los versículos que estás leyendo, y se vuelve vida y lo crees. Esta es la palabra rema. Esta es una palabra específica de acción inmediata. ¿Por qué de acción inmediata? Porque en el momento tu atmósfera cambia, tu circunstancia es transformada, lo que te rodea cambia, porque ahora tu fe no está basada en lo que ves, sino ahora todo cambió, porque tu fe está basada en lo que acabas de leer y en la palabra que Dios te acaba de dar. Tú has oído mucho, Dios te dio una palabra, que yo digo mucho, has recibido una palabra de Dios, y a veces pensamos que solamente es respecto al movimiento profético. Y gloria a Dios por el ministerio profético. Pero cuando yo me refiero a esto es a la palabra que Dios mismo te da a través de la escritura, la palabra que Dios mismo te da a través de la enseñanza, cuando tú decides sumergirte en la profundidad de la palabra, cuando tú decides echarte un clavado en la Biblia, escudriñar, y vas a notar cómo esa palabra brota para darte vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque la palabra rema va a alimentar tu alma y va a alimentar tu espíritu. Lo que tú ingieras de una manera física va a alimentar tu cuerpo, pero hay un alimento mayor, hay un alimento más grande, y esto es cuando tú y yo nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces, amado, es importante para ser nutridos que escuchemos esta palabra, que escuchemos estos mensajes y que podamos compartirlos con más hermanos para que sean nutridos en este tiempo tan complicado. La Biblia dice que vienen días donde vendrán hambre de escuchar la palabra de Dios. El problema es que hoy, por la profecía que se está cumpliendo, hay tanta apostasía y tanto error de doctrina, que es importante que la palabra fiel y verdadera corra y fluya en la doctrina de orden divino, para que las personas que lo escuchan puedan ser cimentados en la verdad, puedan ser cimentados en Cristo Jesús, en lo que la Biblia enseña, no en preceptos de hombres, no en preceptos e ideas humanas, en filosofías huecas de humana sabiduría, sino que puedan reposar en lo que la palabra de Dios dice. Hay mucho que hablar respecto a esto, pero hay que avanzar. Esta es la primera palabra que se traduce rema. Es la palabra viva y eficaz, que entra hasta lo profundo de tu ser, hasta partir el alma y las coyunturas. Esta palabra que te da vida, que parece como si te dieran una inyección de adrenalina, porque tu alma, tu espíritu
recibe vida y aún en tu cuerpo. Cuando recibimos el rema, que por la llaga de Jesús hemos sido sanados, esto influye aún en tu cuerpo para recibir sanidad. Gloria al Señor. Amén. Recuerda que cualquier duda puedes enviarme un inbox o puedes mandarme un mensaje con toda confianza. Gloria al Señor. Un paréntesis aquí, recuerda compartir nuestro video para que más hermanos puedan conocer de la palabra del Señor. Acompáñame por favor ahora al siguiente esquema, que es respecto a la segunda palabra traducida, que es la palabra logos. Gloria al Señor. Vamos a encontrar en la Biblia el significado de la palabra logos, y en su etimología podemos saber que es tratado o compendio. Es la misma traducción de latín. Logos en griego y en latín significa tratado o estudio, tratado o compendio. Este término, amado, es aplicado a toda la Biblia. Es decir, este término logos es enterado como la palabra de Dios a todos los 66 libros que comprenden la Biblia, desde Génesis, en su primer capítulo y su último versículo, hasta el último capítulo y último versículo de Apocalipsis. Toda la palabra de Dios se refiere a lo que la Biblia nos enseña. Gloria a Cristo. Entonces, nota esto. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 5. Y dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces nota, la palabra verdadera del Evangelio es todo el compendio de la Biblia, la palabra completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un principio elemental que tú y yo tenemos que comprender es que toda la palabra, amado, toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. No hay un solo versículo en la Biblia que no sea inspirado por Dios. Y cuando tenemos la enseñanza correcta, cuando tenemos la doctrina correcta, vamos a comprender, amados, de una manera muy sensata, de que no hay una sola contradicción en la palabra. Tú y yo nos daremos cuenta que la Biblia puede soportar cualquier análisis. Puede ser desde la perspectiva gramatical, desde la perspectiva semántica, desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva cualquiera aquella que sea estudiada, antropológica, soporta el análisis. Apenas hace unos días nuevamente salió a la luz que buceando y con un submarino también en el mar Rojo, acaban de encontrar unos carros de Faraón de hace muchos siglos, confirmando la historia de Moisés cuando Dios abre el mar Rojo y los ejércitos fueron abrumados por el agua. La historia corrobora lo que la Biblia dice. Los descubrimientos antropológicos corroboran lo que la Biblia dice. Ahora, lo hablamos y lo decimos a manera de referencia, porque sabemos que la palabra es inspirada por Dios. Pero este es un aspecto muy importante, amado. Puede sonar muy infantil, pero desafortunadamente por los días que vivimos, desafortunadamente muchos tijerean la palabra de Dios, toman unas cosas y desechan otras, y no es así. La Biblia nos enseña que el que le añada o le disminuya la palabra, todas las plagas vendrán sobre él. Entonces tú y yo tenemos la convicción y certeza de creer a toda la palabra, porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Cristo. Y ese es un aspecto bien interesante, porque tú has escuchado en reiteradas ocasiones los pactos del Calvario, pero tú sabes que cada pacto del Calvario está relacionado a los días de la creación. Por ejemplo, solamente voy a mencionar dos, el primero y el último, el primer pacto y el séptimo pacto, el primer beneficio y el séptimo beneficio del Calvario. El primer beneficio del Calvario es que somos justificados, y esto es que hemos muerto y resucitado en Cristo, gloria al Señor. Y nota esto, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado a una nueva naturaleza y una nueva identidad. Y tú sabes que la Biblia dice que en el primer día Dios separó la luz de las tinieblas. Y cuando venimos a Cristo, todas las tinieblas que estaban en nosotros fueron echadas a un lado para ahora brillar
con la luz de Cristo, que es la luz verdadera, el sol de justicia. Y el séptimo día donde Dios descansó, nos habla de la gloria de Dios, del séptimo pacto del Calvario. Ahora, vemos el cumplimiento dispensacional, que estamos a punto de entrar en el séptimo día o séptimo milenio. ¿Recuerdas que el propio Pedro nos dice que para Dios un día es como 1000 años? Y estamos a punto de entrar en el séptimo milenio. Gloria al Señor, en el séptimo día de la creación, donde por 1000 años habrá paz y seguridad. Ahora, vamos adelante. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 2 versículo 14. Hechos capítulo 2 versículo 14. Ahora, un aspecto que debemos de recordar es cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y les dijo: oíd mis palabras. Nota lo que dice el versículo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ahora, un aspecto muy importante es cuando el apóstol Pedro dijo oíd mis palabras, se está refiriendo aquí a la palabra rema. Aquí cuando va a predicar y vemos la transformación de multitud de gente en el primer discurso de Pedro, aquí es la palabra rema, la palabra inspirada, la palabra la cual trae vida. Ahora, algo importante es porque se refirió a lo que había dicho el profeta Joel, que estaba cumpliéndose en esos momentos. Pero más adelante les explica sobre quién es el Señor Jesús. Y vamos adelante al verso 22, nota lo que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como sabéis. Gloria al Señor. Ahora, nota esto. Cuando él se refiere a la palabra en el versículo 14, está usando la palabra rema. Como te mencioné, porque hace referencia a lo que había dicho Joel, que se estaba cumpliendo en este momento. Y por referencia podemos decir, amados, que muchos están enseñando que viene un avivamiento, pero en estos versículos yo te voy a pedir que los leas con detenimiento y te vas a dar cuenta que este avivamiento ya comenzó, y no ha terminado. Este avivamiento comenzó hace 2000 años con la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero bueno, continuemos. Ahora, cuando el apóstol dice y explica quién es el Señor y dice: oye estas palabras, ahora usa la palabra logos, porque iba a tratar sobre lo que la Biblia dice del Señor. Esa es una explicación y un aspecto muy importante en que tú y yo tenemos que comprender. Ahora, algo también que tenemos que mencionar es que la palabra logos aparece 325 veces en la Biblia, o 325 veces en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando del griego. Ahora, en este aspecto, amados, vamos a comprender que la fe doctrinal es aplicada para comprender las verdades del Evangelio y establecernos en ellas sólidamente. Recuerda que cuando hablamos de revelación, recuerda que cuando hablamos de la comprensión, estamos hablando de que Dios nos da entendimiento y sabiduría de lo que ya está escrito. Nunca jamás nos referiremos a una situación ajena o nueva, o a descubrir el hilo negro o la nueva revelación o grande revelación, sino al contrario, lo que ya está escrito, el cual Dios nos da entendimiento. Gloria al Señor. Ahora, cuando aplicamos la fe doctrinal, es decir, la palabra logos, esto nos va a dar una simiente, gloria al Señor, para permanecer firme en medio de las situaciones difíciles, gloria a Cristo. Tú vas a notar que al inicio del Evangelio de Juan, que traduce verbo cuando se refiere a Cristo, y la palabra griega es logos, por lo que se puede traducir literalmente: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, refiriéndose a toda la palabra de Dios en un tratado de Cristo, quien es la palabra y es Dios revelado en ella. Gloria al Señor. Cristo mismo, amado, en sus días en la tierra, en sus días en Jerusalén, es la revelación de la palabra de Dios, es Dios mismo. La Biblia dice entonces: el verbo, la palabra, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria al Señor.
Gloria a Cristo. Aleluya. Entonces, a medida que tú y yo tenemos un entendimiento de Logos, a medida que tú y yo tenemos un entendimiento de la palabra de Dios, a medida que tú y yo tenemos una comprensión mayor de lo que Dios es con nosotros y en nosotros, vamos a tener un crecimiento especial. Porque la fe doctrinal, amado, nos va a dar cimientos sólidos. Y como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, yo lanzo esta pregunta al aire. ¿Tú quieres crecer sólido en un fundamento inconmovible que es una roca, que es Cristo Jesús? ¿O quieres caminar sobre la arena? ¿Sabes cuál es el fruto de caminar en la roca? Y es sostenernos en medio del tiempo difícil. Pero si somos edificados sobre la arena, entonces la casa caerá. Cuando tú y yo somos edificados sobre la gracia del Señor Jesucristo, estamos siendo consolidados en la roca. Y cuando comprendemos esto es a medida que tú y yo podemos incursionar en la Biblia, podemos estudiar de la palabra y alimentarnos de ella, nos volveremos cristianos sólidos, nos volveremos cristianos maduros, nos volveremos cristianos que creen en la palabra y caminan en un sustento real y caminan en un sustento verdadero. Gloria al Señor. Por eso es importante que tú y yo, y aunque parezca que lo repetimos y lo repetimos, amado, que entremos en el conocimiento de la palabra, que entremos en la profundidad de la palabra, porque a través de este alimento sólido, a través de la predicación de la palabra, de estas enseñanzas que están siendo dadas a ti, con las cuales eres edificado y bendecido, a través de la lectura de la palabra de Dios, vamos a comprender dónde estamos situados, dónde estamos parados, dónde estamos firmes o estamos endebles. Porque a través del fundamento de la fe doctrinal es como tú y yo vamos a aprender a distinguir lo que es equivocado. Gloria al Señor. Bueno, vamos adelante, por favor. Vamos al siguiente esquema de la tercera traducción de palabra en griego en el Nuevo Testamento. Y la tercera traducción es énfutos. Y esta se refiere a la palabra cuando ha sido asimilada. Yo quiero que notemos la diferencia. Rema se refiere a una palabra específica de acción inmediata. Logos se refiere a la fe doctrinal, tú sabes, a todo el compendio que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero cuando hablamos de esta tercera palabra en griego, énfutos, se refiere a la palabra cuando ha sido asimilada, cuando ha sido aceptada, o en otras palabras, cuando ha sido implantada en aquella persona que es hijo de Dios, que es hija de Dios. Aleluya. Acompáñame para esto a Santiago 1:21. Nota: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Aleluya. Gloria al Señor. Mira, esta palabra énfutos aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, y es en el versículo que lo acabamos de leer. Esta es la palabra cobrando vida en el creyente cuando la pone por obra. La primera es la recepción por la operación del Espíritu Santo, el rema. El logos es el plan de Dios trayendo el mensaje del corazón de Dios a nosotros a través del logos. Y el énfutos es cuando ésta cobra vida y la ponemos por obra. Y esta palabra nos va a dar la revelación y el entendimiento de la fe perseverante, que es desarrollada en el creyente para que la palabra de Dios se haga carne en cada uno de nosotros y la vida de Cristo fluya en ti y en mí. Es decir, que seamos transformados a la imagen, a la semejanza de Cristo Jesús. Porque un aspecto importante, amados, que tú y yo tenemos que notar es que a través de la palabra de Dios, cuando tú y yo la ponemos por obra, cuando tú y yo la hacemos carne en nuestro corazón, somos transformados a la imagen de Cristo.
¿Recuerdas lo que dice Hebreos? Que somos transformados a la imagen de Cristo, somos transformados a la imagen del Señor. Bueno, esto es a medida que tú y yo recibimos el mensaje de Jesús, somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de la plenitud de Dios, y cuando recibimos de esta plenitud de Dios, entonces tú y yo podemos permanecer en medio del conflicto. Yo te mencionaba que en este mes de mayo se ha mencionado que es un tiempo muy complicado para México, donde se va a entrar en la curva más alta, en el tope de la pandemia. Y para muchos esto puede crear temor, para muchos eso puede crear miedo e incertidumbre. Pero si tú y yo estamos en Cristo, la noticia que recibamos, amado, estamos firmes en la palabra que el Señor nos ha dado, y esta es: Dios con nosotros, esperanza de gloria. Nota, vienen situaciones complicadas, pero no debe de entristecerte, sino de llenarte de gozo y alegría. En el vislumbre profético que viene, yo te dije el día de ayer, viene la marca de la bestia que se va a disfrazar de la vacuna para el COVID-19. Esta vacuna que ya ha sido creada por el falso profeta llamado Bill Gates, William Gates III, que es sabido que le llaman el dios de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle, en Estados Unidos. Él quiere implantar un código a todo el mundo, con el cual él pueda saber, o bueno, los gobiernos puedan saber quién realmente tiene la vacuna y quién no. ¿No está sospechoso eso? Por el control mundial, amado. Este falso profeta que vive en Seattle, que es el espíritu de Alejandro Magno que vive en él, el rey que fue, que no es y que es. Alejandro Magno, el primer cuerno grande que reposa en Bill Gates y que lo hemos acusado directamente, que está haciendo la obra del diablo, aunque él dice, amado, aunque él se refleja que es ateo, él dice que es ateo, él dice que está haciendo la obra de Dios. ¿De cuál Dios? ¿A cuál se referirá? Este falso profeta que creará una imagen y a través de la tecnología le dará vida, engañando a la gente. Y la gente la adorará, porque a través del 5G y del chip que quieren implantar, o específicamente los nanobots, van a tener una alteración en la química cerebral, donde muchos que se implanten, o los que se implanten estos nanobots, van a recibir un mensaje a través de 5G, pero les harán creer que es Dios, para llevarlos a adorar a la bestia y a su imagen, que sabemos por el espíritu de la profecía que este inicuo ha estado operando desde hace algunos años, que es el príncipe de Tiro. Este inicuo, este hombre de pecado, que es el príncipe Hussein Habib Abdullah, príncipe de Jordania, el cual le decimos que no es Dios y es hombre. Ahora, esa situación viene, amado. Yo te dije también, va a venir en aumento las noticias sobre extraterrestres, sobre abluciones, sobre avistamientos extraterrestres, avistamientos de naves extraterrestres. Todo esto va a venir. Pero no te preocupes, porque es un engaño, es una mentira del diablo. Nota que lo estamos avisando con tiempo. Porque como te lo he dicho, ser profeta del periódico de ayer, pues cualquiera. Pero lo estamos hablando antes de que suceda bajo el espíritu de la profecía, sabemos, porque este será el instrumento que usará el anticristo para confundir, si fuese posible, a los escogidos, ¿verdad? Donde hablarán de cómo fue creado el hombre, hablarán de cómo comenzó supuestamente la vida en la tierra, haciendo a un lado la verdad bíblica. Cuidado, estemos alertas, porque esto lo único que significa es Cristo viene. Pero ¿a qué voy con esto, amado? Esto implica tu fe perseverante, esto implica tu fe que avanza, tu fe que permanece a pesar de las tribulaciones. En tu carne puedes tener temor, en tu carne puedes tener miedo, pero es el momento para que levantes tus manos y seas fortalecido, seas fortalecida en el Señor, y dejes a un lado las cosas que no importan, que todo lo demás lo tengas por basura, con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ánímame, amado, vamos adelante, gloria a Cristo, porque a través de la fe perseverante, a través de esta palabra que se haga carne y la llevemos a la práctica, vamos a ser fundamentados en la verdad y vamos a poder avanzar en las maneras correctas. Gloria al Señor. Acompáñame por favor ahora al cuarto esquema y último. Estamos entrando en la parte final del estudio del día de hoy. Por favor, acompáñame al cuarto esquema. La cuarta palabra es apagelo.
Esta significa palabra cumplida. Nota los tiempos, también es muy importante. La palabra rema nos habla de una palabra específica de acción inmediata. El logos a todo el compendio. La palabra énfuto se refiere a cuando se hace carne y decidimos creerla y de esta manera somos transformados. Pero la palabra apagelo significa palabra cumplida, que también se traduce como mensaje o reporte de algo que pasó. Gloria al Señor. Aquí estamos hablando de una palabra cumplida, de algo que pasó, algo que sucedió, algo que sucede. Acompáñame a Mateo 2:8 para ver un ejemplo de esto. Y dice: y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Aquí la palabra que se traduce es apagelo, es decir, una palabra que ya ha sido cumplida, y en este caso un reporte de algo que pasó. Cuando Herodes le dice a los magos de Oriente: avísenme, háganmelo saber para que yo también vaya y adore al Mesías. Ahora, en el 28:8 de Mateo nos dice lo siguiente: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a darle las nuevas a los discípulos. Gloria al Señor. Aquí podemos ver que el mensaje de la resurrección de Cristo nos habla respecto a la palabra apagelo. Ellas iban a hablar la palabra apagelo, algo que ya sucedió, algo que Dios ya estableció. Cuando hablamos, por ejemplo, de la venida del Espíritu Santo, es una palabra apagelo, algo que ya sucedió, algo que vino hace 2000 años, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no va a venir. ¿Por qué? Porque ya vino, porque ya está con nosotros, pues, y no se ha ido, porque su promesa es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta palabra apagelo aparece 48 veces en el Nuevo Testamento. Aleluya. Y esta palabra apagelo nos va a llevar a la fe consciente de Dios. Y esto nos habla de la vista del Espíritu regenerado, que nos permite a nosotros como creyentes ver la palabra de Dios cumplida junto con el propósito por el cual fue dada, aún antes de que se manifieste físicamente, y con ello disfrutará el saber que Dios está presente. Un ejemplo muy claro de esto, amado, es José el soñador. Una parte muy importante de esto es lo que la Biblia nos enseña respecto a este hombre, este patriarca, este último patriarca, José el soñador. Recordemos esto que acabamos de mencionar. Esto de la fe consciente de Dios nos da una vista al Espíritu regenerado, que nos permite ver en la palabra de Dios el cumplimiento junto al propósito con el cual fue dada, antes de que se manifieste físicamente, y con ello disfrutar, aunque no lo tengamos en físico, de este presente glorioso en Cristo Jesús. Perdón. ¿Por qué José representa esto? Y podemos verlo en varias maneras, como Dios habló en sueños, como Dios habló en diferentes maneras al corazón de José, a la vida de José, y vemos cómo él caminó creyendo, aun cuando pasó mucho tiempo, lo vendieron sus hermanos, fue difamado en la casa de Potifar, fue llevado a la cárcel, se olvidaron de él, conoce al copero y al panadero, se olvidaron de él, bueno, el copero se olvidó de él y después lo trae a memoria, y vemos el cumplimiento de la palabra. Él permaneció en una fe consciente de Dios, sabiendo el plan y el propósito de Dios que se cumpliría. Y vemos una palabra que disfrutó de la tierra prometida, como lo sabemos que José fue el primero que entró en la tierra prometida. Bueno, y tú puedes decirte, bueno, ¿cómo es esto? Si José vivió 420 años antes que Moisés. Sí, pero José entró en la tierra prometida en fe, usando esta palabra apagelo, en una fe consciente de Dios. Y no me refiero a una situación física, pero en el momento en que la Biblia nos habla, cuando José muere, la Biblia nos dice que, bueno, antes de morir, claro, que José hizo juramentar al pueblo diciendo: ahora os conjuro por Jehová, que mis huesos serán enterrados en la tierra que Jehová juró a nuestros padres. Esa tierra que fluye leche y miel, y que pasaron más de 400 años para el cumplimiento de esta palabra. 420 años que duraron 100 esclavos,
más el tránsito hasta llegar a los desiertos, y después de los desiertos, 40 años en el desierto, y finalmente llegar a la conquista de la tierra prometida. Y la Biblia nos enseña que los huesos de José fueron enterrados en la tierra prometida, porque lo disfrutó antes de que sucediera. Y esta es una enseñanza gloriosa para cada uno de nosotros, para poder caminar en estas 4 palabras. Gloria al Señor. Vamos al primer esquema, por favor, de la palabra rema, para hacer un pequeño resumen y terminar el día de hoy de esta manera. Nota esto, por favor. Recuerda que la palabra rema se refiere a una palabra específica de acción inmediata. Aparece 73 veces en el Nuevo Testamento y nos va a llevar a la fe creativa. Y nos fue dada precisamente para que Dios obre en el acto su palabra y se cumpla en quien la escuche y en quien la crea. Esta palabra tiene 2 requisitos: escucharla y creerla a través de la Biblia. La segunda palabra que hablamos es la palabra logos, y esta significa tratado, compendio. Gloria a Cristo, y se refiere a toda la Biblia, a los 66 libros de la Biblia. Y esta nos va a llevar a la fe doctrinal, que es aplicada para que podamos comprender las verdades del Evangelio y poder ser establecidos en ellos solamente. Esta palabra aparece 325 veces en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Entonces, a través de la fe doctrinal podemos aplicar y comprender las verdades del Evangelio y establecernos en ellas sólidamente. Y hablamos que el Logos mismo es Cristo, el cual nos lleva en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, alguien me preguntó, amado, y me dijo: pastor, ¿pero podemos limitar a Dios a 66 libros? ¿Podemos limitar a Dios a solamente 66 libros? ¿Es todo lo que Dios abarca? Y yo le respondí: no, estamos equivocándonos en el enfoque. Gloria al Señor. El enfoque real, amado, no es que Dios se limite a 66 libros. Estos 66 libros son el compendio con el cual Dios quiso que tú y yo tuviéramos. Es decir, el material con el cual tú y yo estamos delimitados. Esto no delimita a Dios, sino nos da el conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Vamos al tercer esquema para ver la palabra, el resumen de la palabra énfutos. Y recuerda que se refiere a la palabra cuando ha sido asimilada, aceptada o implantada en nuestros corazones. Que esta palabra cobra vida en nosotros como creyentes cuando la ponemos por obra. Este es el requisito, ponerla por obra. Y esta palabra, a diferencia de las otras 3, esta aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, en el versículo que leímos en Santiago 1:21. Y este nos va a llevar a la fe perseverante, que es desarrollada en cada uno de nosotros como hijos de Dios, para que la palabra de Dios se haga carne en nosotros y la vida de Cristo fluya en ti y en mí, transformándonos a la imagen, a la semejanza de Cristo Jesús. Y la última en la cual hablamos es la palabra apagelo, y hablamos de que esta es la palabra cumplida. Mencionamos que esta aparece 48 veces en el Nuevo Testamento, y esta nos va a llevar a la fe consciente de Dios. Nos va a dar la vista del Espíritu regenerado, que nos permitirá a ti y a mí como hijos de Dios ver la palabra de Dios cumplida junto con el propósito que fue dada. Gloria al Señor. Ahora, bueno, no olvides compartir este video. Gloria a Cristo. Es importante que tú y yo podamos estar fundamentados en la palabra de verdad y podamos crecer en las maneras correctas. Gloria al Señor. Vamos a orar, amado, para terminar esta noche. Sí, y te agradezco de corazón que nos estés siguiendo, te agradezco de corazón que estés compartiendo los videos, y no olvides darle like. Y si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete y apóyanos para que más personas lleguen al conocimiento de Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pido, Padre, que tu gracia y tu verdad sea con cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en las maneras correctas. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad. Padre, que cada uno de nosotros, Señor, seamos cimentados. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que nos están viendo, a cada uno, Señor, de los que están siguiendo la transmisión en vivo, a los que la ven por repetición. Padre, bendícelos y que tu presencia sea saturándolos.
dándoles entendimiento y revelación en el conocimiento de tu palabra. Bendíceles, Señor, en el nombre de Cristo, y dales entendimiento y revelación, y que todo temor que hay en ellos desaparezca por completo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amados, Dios les bendiga. Mañana estaremos viendo la fe en el libro de Hebreos, un tema muy interesante, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que ánimo, con la fe en alto, amados, que Cristo viene. Es un gusto saludarte. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos, por vernos, por compartir este mensaje, por suscribirte. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones.